la imputación de los delitos que han pasado, tan solo exculpando a Ollantumala. Sí. O sea, no es cierto que ha habido muchas versiones, solamente una que cambió. Y ya que usted ha señalado en sus momentos que los hechos imputados a Ollantumala ocurrieron en junio de 1992 y fueron denunciados 14 años después, en febrero de 2006, en plena campaña electoral, y usted dice, ya de por sí hay un problema. Entonces yo quiero preguntarle, antes de comenzar ya con las preguntas que tengo preparado, si podría indicarnos usted qué tipo de problema se presentó y si la objetividad de una investigación fiscal o de un proceso penal pueden verse afectados cuando la presunta comisión de un delito se denuncia en el marco de un proceso electoral. Muy bien, muchas gracias. Primero le aclaro. Fíjese qué importante, si yo lo dije, los hechos objetivos no fueron modificados por el señor Jorge Ávila, pero hay parte de sus pasajes de los hechos que otros testigos los contradicen, pero no sobre el tema central. Y en segundo lugar, oye, lo más importante de él es que se retracta de quien es el imputado y cuyo juicio de culpabilidad tenemos que decidir. Claro que esto es importante, porque vamos a decidir si el señor Humala fue o no fue el autor de los hechos. Él dice, no estoy de acuerdo, y se retracta. Cuando dije 30 es obviamente una expresión que denota la multiplicidad de versiones. Cuente usted también todo lo que dijo en el otro proceso. Pero eso solamente para mostrar, y lo que dijo también ante la Junta de la Verdad, para mostrar ese dato. Muy bien. He dicho, pero eso no está en el expediente, desde luego, porque no es relevante para nosotros. Siempre uno tiene que preguntarse de un modo muy claro cuáles son los motivos y cuál es el contexto. Porque el hecho se entiende desde su contexto. Ese es un primer principio, ¿no es cierto? Bueno, campaña electoral, nadie dice nada, y de repente surge esta denuncia contra un candidato. Esto solamente nos pone a cualquier analista en perspectiva de mayor atención, nada más. Eso de ninguna manera consolida nada. Pero uno observa que acá hay un tema que podría ser relevante, que se mostró en la causa, nada puntual, porque solamente analizamos la objetividad del conjunto de pruebas. Nada más que eso, señor. No hay más. Sí. Me pide una interrupción la colega Ieni Vilicato Merado. Muchas gracias, señor presidente, y la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el juez supremo, César San Martín Castro. El Congreso representa al pueblo, a los ciudadanos, y es necesario que cada mensaje que se dé, señor presidente, sea claro y sea verdadero. Resulta preocupante que en el afán de querer sostener una decisión que hoy se encuentra cuestionada, se pretenda afirmar de plano o se pretenda descalificar de plano a un denunciante, ¿no?, testigo, incluso haciendo alusión a que tendría problemas psiquiátricos, porque el señor Jorge Ávila es un ciudadano peruano, sí, ha sido víctima de secuestro, y si no lo asesinaron fue porque se escapó. Pero más allá de eso, si hay que desarrollar o hay que sostener o hay que entender qué pasó con este momento oscuro en la administración de justicia, no es necesario desacreditar a las personas, incluso haciendo alusión a un examen psiquiátrico que nada tiene que ver en la sustentación de este documento. Me preocupa que el primer mensaje que se quiera dar a nivel nacional, no sé por qué, no sé para quién, es de que este proceso tiene, o esta decisión tiene calidad de cosa juzgada. Todavía tiene que pasar muchas cosas antes de llegar a esa conclusión, señor presidente. Y en ese sentido, yo quisiera que se deje en claro desde el principio y nos dediquemos netamente a hablar del proceso,
de las pruebas que existían en el proceso y no hacer alusión ni desacreditar a las personas o a documentos como las versiones de la Comisión de la Verdad, que son otro ámbito, que no tienen nada que ver con el análisis de esta decisión. Muchas gracias. ¿Puedo responder, señor presidente, a sus órdenes? Gracias, congresista Jenny Catoma de la Cruz, para que responda. Hay que aclarar a la congresista Vilcatoma. Cuidado con lo que se dice. La desacreditación es una categoría procesal, y así la entiendo, respecto de la fiabilidad o atendibilidad de un testimonio. Yo no he dicho nada falso. Está la pericia. Y he glosado la pericia. Esto no es falso. Y esa declaración, esa pericia fue tomada en cuenta y fue valorada en el conjunto de las actuaciones. ¿Qué es eso de algo oscuro? ¿De dónde me saca eso? ¿Quién ha cuestionado esto? Cuidado todavía, eso ya se verá en su momento. Y cosa juzgada, estoy diciendo lo que dice la Constitución de un sobreseimiento. Punto. No he dicho más nada. Cuando usted dice cuidado con lo que se dice, justamente me refería a eso cuando dice que el señor Jorge Ávila había cambiado 30 veces su versión, lo cual no es cierto. Y ya manifesté y tengo acá exactamente cuáles fueron las retractaciones. Solamente hubo una sola retractación de él respecto a los hechos imputados, que simplemente dice que no ha sido mala, pero los hechos sí han sucedido. Y cuando usted nos dice que otros testigos lo contradicen, yo no he entrado en ese detalle, simplemente he entrado en el detalle inicial de las declaraciones de Jorge Ávila. Aclarado esto, vamos a pasar a la primera pregunta que va a formular la presidencia. Sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los colegas y saludar también al invitado que nos acompaña para esclarecer no esta sentencia de Ejecutoria Suprema. El invitado es el ponente. Yo creo que tenemos que basarnos exactamente al proceso, cómo se ha desarrollado, y el expediente lo tenemos. Creo que todo lo hemos analizado, y el invitado como ponente está señalando. Yo estoy escuchando de que sobre la pericia está en el documento, no se está saliendo. Entonces, de repente también yo quisiera que el doctor que está presente nos va a ayudar bastante, ¿no? Para llegar a la conclusión final y al informe final. Y ya será en su momento el debate también si es esta cosa juzgada, se puede reabrirse o no se puede reabrirse conforme dice el estatuto, pero hay mecanismos. Pero eso nosotros ya llegaremos a la conclusión y al informe final, ¿no? Recomendaremos, señor presidente, nada más. Correcto. Una interrupción me pide la congresista Jenny Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. Lo fundamental de esta sesión es que se desarrolle con transparencia y que no se oriente el desarrollo de la misma. Cuando me refiero al señor Jorge Ávila y me refiero a la alusión que se ha hecho de este examen psiquiátrico, lo que se está buscando es desacreditarlo de plano. Y lo que yo pido, señor presidente, es que nos ciñamos a lo que existe en el expediente, a las pruebas que existen, porque sabe, y lo sabe mi colega el congresista Lapa, ¿por qué acaso nosotros somos una sala de audiencias de juicio oral para que empecemos a valorar los exámenes psiquiátricos de un testigo? Nosotros no somos juicio oral, fue el que tuvo que existir en ese momento para debatir tantas cosas que el día de hoy nos pretenden explicar, tantas divergencias, tantas dudas. Para eso pues se necesitaba el juicio oral, para eso. Entonces no podemos pretender, señor, y luego porque las personas merecen respeto a su dignidad. Señor Jorge Ávila es un ciudadano peruano y lo único que pido es que nos ciñamos a lo que es el expediente, a los hechos en relación al expediente y a lo que se pueda conocer en esta sesión, porque no estamos en una audiencia para que se valore o no se valore un examen psiquiátrico. Señor Gracias. presidente. Por favor, para digamos que la sesión se lleve de la mejor manera, ¿correcto? La colega Jenny Catoma no ha hecho ninguna pregunta, ha hecho una precisión. Yo sí voy a pasar a hacer las preguntas pertinentes y si usted desea, ahí puede usted aclarar el tema que crea conveniente, ¿ok? Correcto. Usted integró la Sala Penal Suprema que vía recurso de nulidad tuvo a su cargo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala Tazo,
por los delitos contra la humanidad, desaparición forzada, contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro. Y por los mismos delitos, pero en grado de tentativa, contra Jorge Ávila Rivera, además del delito de lesiones graves en agravio de las mismas personas. Para que nos diga, ¿cuáles fueron los principales agravios invocados por la parte civil en su recurso de nulidad? Adelante. Es lo que mencioné en mi inicial exposición, ¿no es cierto? Consideraba que habían datos, elementos, información que se indicaba al señor Ollanta Humala y que era del caso ir a un juicio oral, ¿no es cierto? Nosotros le respondimos que no cualquier dato sirve para ir a juicio. El principio es que exista alta probabilidad de una condena para evitar lo que se llama la pena de banquillo. Ese es el concepto. Y ahora bien, la transparencia de mi parte está en que he glosado las actuaciones y la ejecutoria suprema que se expidió. No tengo ningún interés en desacreditar en términos personales a nadie, y lo que he dicho es fundamental, así como todo el conjunto de información que se ha venido dando en varios estamentos. El Congreso no es una audiencia. Si dicen así, entonces con la evaluación del expediente tengan cuidado. Si ellos no hacen juicio oral, entonces si no hacen una valoración, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero en fin, yo me someto a las preguntas y voy a hacer los esclarecimientos que, señor presidente, usted me solicite, y todos los miembros de la sala. Bueno, en esta pregunta, los agravios invocados, para que la población sepa en realidad claramente, por medio de la prensa, son los siguientes. Decían que existen pruebas que confirman que Ollanta Humala Tazo era el capitán Carlos, jefe de la base Madre Mía, en junio de 1992. No solo por las indicaciones del testigo CRH20, sino también de los familiares de los agraviados, sino por las declaraciones de otros testigos militares, 4 en total. Sí. La Sala Superior también aducen que no analizó una serie de elementos que justificaban el inicio del juicio oral, entre ellos no haber mencionado nada sobre la retractación de los testigos, a excepción de Jorge Ávila Rivera, ni tampoco la veracidad de las razones alegadas por los testigos para retractarse de su imputación contra Ollanta Humala Tazo. Segunda pregunta. La Sala Suprema que usted integró concluyó en el considerando séptimo de la Ejecutoria Suprema que las declaraciones de los 4 militares no fueron consignadas expresamente en el dictamen del fiscal superior, ni tampoco en la resolución de la Sala Superior, para luego concluir en el considerando 11º, concluyen así, que aun cuando fueron omitidas, no eran suficientes para alterar las decisiones del fiscal superior y la Sala Penal Superior. Al respecto le preguntamos, ¿no le correspondía al fiscal superior y a la Sala Superior Penal Superior calificar la relevancia o no de dichas declaraciones? Fíjese usted, cuando se está ante una impugnación, lo que corresponde es al Tribunal Supremo decidir existencia de datos relevantes y su relación con el conjunto de la prueba actuada. Además, como hemos dicho, y es constante jurisprudencia, la motivación suficiente o la motivación razonable es aquella que se pronuncia sobre lo esencial y de la cual se puede establecer cuáles son las razones de una decisión. No es una motivación que debe ser sobre todititos y cada uno de los puntos del agravio. No.
es más global. Eso lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. Y en fin, entonces, lo que aquí analizamos eran dos cosas, señor presidente. Primero, si es objetivamente cierto que no se valoró, ¿qué dijimos? Sí es cierto. Segundo, causal de relevancia, causal, no. Por todo lo que he venido explicando y todo lo que se dice, por favor, hay que leer la ejecutoria en su integridad. Todo lo que se dice. Por eso es que hemos cumplido con valorar el agravio, con responder el agravio. Una ejecutoria suprema o una sentencia en vía de impugnación es sentencia sobre los motivos. Y nos hemos pronunciado. Gracias. Sí, justamente porque hemos leído todo lo relacionado a ese tema, es que hacemos las preguntas y obviamente sí, claro, hacemos una valoración de lo que se actuó en su momento, ¿cierto? Acá, por ejemplo, creemos que esa calificación no le correspondía únicamente a la Corte Suprema, sino también al Fiscal Superior y a la Sala Penal Nacional, sobre todo porque ambos sustentaron sus decisiones en que los actos de investigación contra Ollanta Humala fueron las declaraciones del testigo CRH20 y de los familiares de los agraviados. Es decir, se dejaba entrever que eran insuficientes los actos de investigación contra Ollanta Humala, cuando en realidad lo que había sucedido era una manifiesta omisión, ¿correcto?, de citar las declaraciones de 4 exsoldados. O sea, ese es el tema central de este cuestionamiento, incluso de la parte civil. Siguiente pregunta. En la ejecutoria suprema vinculante recaída en la queja número 1678-2006, del que usted también hizo mención, de fecha 13 de abril de 2007, se estableció que la no acusación del fiscal no implica necesariamente el sobreseimiento del proceso, pues asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales, puede anularse el procedimiento cuando la decisión fiscal incurra en notorias contradicciones o defectos de contenido, tales como cuando se omite valorar determinados actos de investigación y pruebas. Como en este caso, se está aduciendo... Siga. A ver, por favor, ¿quién dirige el debate? Soy yo. Y si yo sigo o no sigo, es cuestión de la presidencia. Por favor, vamos con tranquilidad, ¿sí? Entonces le decía, tales como cuando se omite valorar determinados actos de investigación o prueba. Lo que hace la acusación fiscal faltaba de los 4 militares. Al respecto le preguntamos, la omisión del fiscal superior y de la Sala Penal Nacional de valorar las declaraciones de los 4 testigos citados no se subsumía en el supuesto previsto en la referida ejecutoria suprema vinculante para anular el procedimiento? No, por una razón muy importante. Y esto tiene que ver con los poderes de revisión. No toda omisión existente per se origina una anulación. Y por eso que me voy, y esto es algo que la teoría del derecho y el derecho procesal lo admiten, relevancia causal, por el amor de Dios, esto es lo central. Tenemos que analizar. Tengan en cuenta que acá han habido como 72 testigos, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a pedir, bajo causal de nulidad, que se analice cada una de las 72 o 78, no. Se analiza cierta globalidad y sobre todo que haya una lógica inmanente y completa a los efectos de el juicio de apreciación. Y eso es lo que hemos dicho. Además, con todo respeto, yo fui el ponente también de esa ejecutoria vinculante. Y además tenga usted en cuenta que hay otras decisiones que han ido progresivamente dándole un mayor contenido a este principio acusatorio. Ahora, me están preguntando temas de opinión. Un testigo responde hechos. Pero bueno, le digo eso, pero obviamente
Y además hay una cosa que es importante. Quien dice lo que es la ley es el juez. ¿Ya? El juez dice lo que corresponda. Y acá lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Ese es un dato, a mi juicio, central, pero desde luego me someto al tema, pero aclaro que ya estamos ingresando a temas muy exquisitamente jurídicos, propios de un jurista. Claro, y en ese tema yo no soy ajeno, pero por tanto responderé. Pero estamos frente, yo opino, yo creo, debe ser así, para mí no me parece. Pareceres, discutir conmigo, pero si ustedes quieren lo hago con el mayor agrado, porque creo que el esclarecimiento es siempre lo más importante. Entendemos y lo tenemos claramente entendido de que, así como este caso, sí, pues, ustedes tuvieron la palabra final, pero esta comisión justamente fue nombrada por el Pleno del Parlamento Nacional, porque esto es un tema de interés público y corresponde, si pues, investigar y ver qué ocurrió con este proceso. Más aún, después de que ha pasado mucho tiempo y finalmente con todo lo que ahora se conoce, bueno, pues hay mérito para investigar todos los implicados en estos hechos y durante el proceso. Una interrupción de la congresista Yenvil Catón de la Cruz. Señor presidente, yo le rogaría que pueda exhortar a nuestro invitado a que le responda a la pregunta, porque usted ha hecho alusión a una ejecutoria que anteriormente ya había establecido, ¿no?, la posibilidad de declarar la nulidad frente a la omisión o contradicción o los defectos que pudieran haberse dado en la valoración de las pruebas, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial anterior a su instancia suprema. Entonces, no nos ha respondido a la pregunta porque únicamente nos dice que no, porque no toda omisión origina una anulación, pero nosotros queremos que nos diga por qué estas omisiones no generaron esa nulidad de manera concreta, no que nos diga que la jurisprudencia o la doctrina ya lo desarrolló, no, en este caso concreto, porque esa es la respuesta que nosotros estamos esperando en relación a la pregunta. Y algo más, señor presidente, el juez decide, pero decide dentro del marco de la ley de la Constitución, porque hay decisiones que son prevaricadoras. Entonces, sí, decide el juez. Muy bien, se respeta la autonomía, pero siempre bajo la observancia de la Constitución, de las leyes, sí, de la jurisprudencia. Y mucho más, pues, señor presidente, cuando estamos con un pronunciamiento de la misma, o sea, en el mismo, a cargo de una persona que luego ha tenido que aplicar su propia jurisprudencia, porque en este caso se estaba valorando que había habido omisión. Que por favor nos pueda responder de manera concreta por qué en este caso esas omisiones no generaban una anulación. Sí, si nos puede responder, por favor. A ver, es que ha llegado tarde y no sabe, y no ha visto. A ver, mire, señor San Martín, yo le voy a pedir, por favor, que vamos llevando esta sesión con el respeto que todos nos merecemos. Y el decir que la congresista llegó tarde, no creo que abone eso, y además no es falso. Cuando usted ha planteado eso, la congresista ya estaba acá. Así que vamos siguiendo, por favor, a las preguntas. ¿Sí? Ya, muy bien. No, acá yo quiero ser muy claro. Y lo que dije eso porque fundamentalmente yo expliqué al principio. Y hemos analizado y dije toda la prueba que se había actuado. Se analiza individual y de conjunto. Ese conjunto probatorio que llegó en el 11º a las líneas conclusivas finales es lo que justificó el tema. Y me remito, por tanto, a ese fundamento jurídico correspondiente. Nosotros vamos a hacer las preguntas correspondientes y a nuestro invitado verá, finalmente, si la responde o no la responde. Pregunta número 4. Para que nos digan cuáles fueron los actos de investigación señalados por el fiscal superior y la sala penal superior que atribuían presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala-Taza. A ver. Se me está pidiendo que haga una referencia
a las resoluciones y dictámenes de la Fiscalía Superior. Obviamente, la inmensidad del caso no me permite en este momento darle un recuento específico que está consignado, por favor, en la Ejecutoria Suprema. Lo que es central, y voy por eso a lo más relevante y a lo que me acuerdo en términos globales, es, si usted me dice, ¿cuáles fueron los elementos de convicción de cargo? Están desde luego las declaraciones de familiares con las contradicciones que les he mencionado, y están también declaraciones de determinados soldados, miembros de la fuerza, miembros del ejército. Y en contraposición hay igualmente multiplicidad de información en sentido contrario. Aparte de la prueba pericial y de la prueba material. Esta pregunta se hace porque acá lo que se obtiene es que las declaraciones de los familiares directos, de los agraviados y del colaborador CRH20 que atribuyen a Humala la responsabilidad de los hechos. Es decir, de acuerdo con dicho pronunciamiento, las únicas pruebas de cargo contra Ollanta Humala-Tazo estaban constituidas por las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y el testigo mencionado. Entonces, por esa razón, ameritaba, creíamos que el expediente debería haber sido revisado nuevamente porque no se tomaron en cuenta las declaraciones de los 4 militares, no se tomó en cuenta. Vamos a pasar a la pregunta 5. Pero perdón, usted. Sí, adelante. Claro. Hay que aclarar, pues. Aclare. Vamos a ver. No hay que concentrarse exclusivamente en lo de cargo. Un análisis adecuado es análisis del conjunto, ¿no es cierto? Y ese conjunto permite decir, varios de los familiares se han contradicho. Y eso aparece glosado en las diferentes piezas de las decisiones. Es un tema que está ahí, es objetivo. Otra cosa es decir, a mí no, esto no me parece relevante o me parece relevante. Pero ahí está, o sea, no son testimonios únicos. Hay una hermana de una de la denunciante que dijo, yo me entrevisté con Humala y él era el presidente, él era el jefe. Y dijo, no, mi hermana nunca se entrevistó con él. Hay pues una serie de declaraciones en el otro sentido. Pero sí es cierto, y eso lo hemos dicho, hay declaraciones precisas que dicen que Humala fue el jefe de Madre Mía. Eso sí es cierto. Pero también es cierto que hay otros que dicen que no lo fue. Punto. Sí. Colega Vilcatoma, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En este último extremo que acaba de expresar nuestro invitado, esta explicación, señor presidente, decir que hubieron personas que decían que sí hubo personas que sí estuvieron, que el señor Ollanta Humala sí estuvo en la base y otras que no estuvieron, esa era una discusión propiamente que tenía que darse en el juicio oral. Yo quiero que quede constancia y se tenga en cuenta para el análisis final. Ese tipo de valoración que hoy día estamos hablando de una prueba, de la otra, que la hermana que dijo que no dijo, eso tenía que darse en el juicio oral. Y los jueces tenían que, por la inmediación, formar su convicción. Eso lo deben entender los ciudadanos que en este momento nos están viendo. No es que aquí vamos a decir que uno dijo, 4 dijeron que sí, 4 dijeron que no, empate, entonces ¿cómo hacemos? No. Esa discusión, señor presidente, el marco, el lugar, el escenario donde tenía que haberse dado, porque si habían razonablemente dudas, porque había una posición y la otra posición, que es más, se está basando en retractaciones, ni siquiera en versiones recogidas de manera original, ¿no? Y incluso luego se ha conocido de manera reiterada la compra de testigos en varios momentos. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, señor presidente, que esa discusión, ¿no?, era lo que ameritaba se lleve a cabo un juicio oral.